Desmantelada tenebrosa banda de ladrones que asaltaba en el centro de Bogotá. 16 delincuentes capturados, cercaban y amenazaban a sus víctimas con puñales. 4 meses de seguimientos y videos obtenidos en exclusiva por Noticias RCN. De esta historia hablaremos en minutos. Bienvenidos a la emisión central de Noticias RCN en nuestra tele. Es tu hora, es nuestra hora. Son las 6 de la tarde y 3 minutos en la costa este de Estados Unidos. Estas son las noticias del momento. Un juez de la Corte de Fairfax, en Virginia, declara culpable al exsoldado estadounidense acusado de matar brutalmente a su esposa, la colombiana Andrea Arias. Familia del dirigente opositor Leopoldo López asegura que el gobierno venezolano le impuso un nuevo castigo. No le permiten ver a sus familiares y amenazaron con enviarlo a otra prisión. Dilma Rousseff gobernará 4 años más Brasil tras imponerse a Aécio Neves en las elecciones más apretadas de la historia. Y una noticia buena para la economía de los Estados Unidos: el precio de la gasolina continuará bajando y pudiera llegar incluso a los $2.50 en algunas partes del país. En riña callejera asesinaron a un joven promesa del fútbol. Tenía 17 años y jugaba en la Segunda División de México. Y espere los videos completos de la forma de actuar de las bandas de ladrones en las calles de Bogotá. Serie de informes especiales. En Estados Unidos, la noticia del momento: empezó en una corte de Virginia el juicio a Caleb Cruz, el soldado estadounidense que asesinó a Andrea Arias, su esposa colombiana. En Washington, Marta Lucía Ávila. Marta, buenas tardes. Así es, muy buenas tardes. Pues el exsoldado estadounidense Caleb Cruz aceptó los cargos principalmente por 2 razones. La primera de ellas porque era imposible para él desvirtuar las pruebas en su contra. Y segundo, porque así evita que se le condene a una cadena perpetua. El próximo 9 de enero el juez le fijará la pena. Tras un año de sostener su inocencia, hoy en el primer día de juicio, Caleb Cruz, el soldado estadounidense acusado de asesinar a su esposa, la colombiana Andrea Arias, decidió aceptar los cargos y declararse culpable. No pasa muy a menudo que hasta el último minuto nos enteremos que alguien va a declararse culpable, así que estoy sorprendido. El juez de la Corte de Fairfax le dijo que ese delito en el estado de Virginia se castiga hasta con cadena perpetua. El fiscal enumeró las pruebas que tenía en su contra, entre ellas el dictamen forense que evidenció que la muerte de Andrea fue por estrangulamiento y asfixia, realizado con la corbata que ese día vestía el acusado. Prepararé los argumentos para la fijación de la condena el 9 de enero y solo entonces sabré qué pena pediré y que esté acorde con esta terrible pérdida. La mamá de Andrea Arias estuvo presente en la audiencia y no pudo controlar el llanto al escuchar el relato de la forma como asesinaron a su hija. Y otra noticia que se genera aquí en el área metropolitana de Washington tiene que ver con la solicitud de medidas cautelares que hicieran las comunidades afroindígenas del Pacífico colombiano, pues consideran que están en un grave riesgo. Y por otra parte, Human Rights Watch reveló hoy en Washington un nuevo informe sobre la grave situación de derechos humanos en Venezuela. Y creo que se ríe de las condenas y de los juicios que se emiten no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional en el ámbito de los derechos humanos. Esto es de la Corte de Fairfax en Virginia. Sigan ustedes en Bogotá con más información. Muy buenas tardes. Marta, gracias por su información en Washington. Y ahora vamos a Venezuela. Sigue sin respuesta al llamado de las Naciones Unidas para la liberación del líder opositor Leopoldo López. En Caracas, Carmen Andrea Rengifo. Carmen, hola, buenas tardes. Así es, muy buenas tardes. Pues la familia del dirigente opositor Leopoldo López ha hecho denuncias acerca de que lo estarían torturando, pero además lo tienen aislado y no le permiten recibir visitas, además de una amenaza que ha recibido en las últimas horas de un posible traslado de cárcel. Barrotazo diario es la forma de protesta que realiza el dirigente opositor, quien según su esposa está castigado nuevamente en la cárcel militar. Lo están torturando y le están haciendo daños enormes. La familia de López asegura que luego del encuentro con el jefe del gobierno español, el mandatario venezolano pidió severidad contra el detenido. Nos recibió el gobierno de España. Eso hizo que Maduro se chorreara. Maduro se chorreó y por eso no me dejó entrar a la cárcel. Y por eso mandó a castigar a Leopoldo López. Al parecer al dirigente no solo le prohibieron las visitas familiares, también le anunciaron un inminente cambio de prisión. A la cárcel que lo lleven.
no va a callarse y va a hacer su barrotazo a las 8 de la noche en cualquier cárcel que lo lleve. El juzgado 28 había dicho que para mañana se debe reiniciar la audiencia del dirigente opositor Leopoldo López. Los familiares han pedido que se abra el tribunal. Por tanto, durante todos estos días ha permanecido cerrado una vez que la ONU entregó la recomendación a Venezuela de dejarlo en libertad y hasta ahora la jueza no se ha pronunciado. Información desde Caracas, regreso con ustedes. Muy buenas tardes. Gracias, Carmen. En Venezuela y en Brasil, primeras reacciones por la reelección de la presidenta Dilma Rousseff. El mercado de valores de Sao Paulo y el real cayeron. El Río de Janeiro, Arturo Lescano. Arturo, buenas tardes. Muy buenas tardes. Dilma Rousseff gobernará a Brasil 4 años más y estirará a 16 los años en el poder del Partido de los Trabajadores. El resultado habla bien a las claras de la división política que sufre Brasil, o al menos eso se dice hoy en las calles y en los despachos, pese a la llamada de unión de la presidenta reelecta. Los periódicos del día llevan ya el análisis a sus portadas. Más Dilma sí, pero para que el país cambie, es decir, que la sociedad le ha dado el aval para continuar a la presidenta, pero con condiciones. La presidenta y Aécio tienen que tener diálogo, que es el objetivo para equilibrar Brasil. El país está dividido, pero es el momento de hacer una aproximación para que mejore. Obvio que está dividido y no hay una democracia plena. Por eso quizás la propia presidenta aprovechó su discurso de celebración de la victoria para hablar en un tono más conciliador que nunca. Hizo una autocrítica y prometió reformas profundas, a sabiendas de que ahora la oposición es mucho más grande. Va a haber un partido fuerte, competitivo, fiscalizando al gobierno. En estos 4 años serán clave las alianzas en el Congreso para que la presidenta pueda sacar adelante las reformas prometidas, en especial las referidas a la economía y a la corrupción, verdaderos caballos de batalla de estas emocionantísimas elecciones. Siguen ahora ustedes desde estudio. Gracias, Arturo, en Brasil. Y en Uruguay, los candidatos vencedores en la primera vuelta presidencial se alistan para la segunda, que será el 30 de noviembre. 2.600.000 ciudadanos deberán acudir en un mes de nuevo a los colegios electorales para decidir entre Tabaré Vázquez, quien obtuvo 45% de los votos, y Luis Lacalle, quien alcanzó 31%. El ganador sucederá a José Pepe Mujica. Y uno en la vida tiene que reconocer. En Estados Unidos se registra el precio más bajo de la gasolina desde 2011, informe de nuestro corresponsal en Miami, Orlando Guerrero. La buena noticia llegó para más de 43.000 estaciones de gasolina en todos los Estados Unidos. El galón de combustible está por debajo de los $3, algo que no se veía desde hace más de 3 años. Bueno, ahora mismo, gracias a Dios, está bajando y eso me ayuda a mí a seguir funcionando. Las razones para el descenso en los precios del combustible son varias: el aumento en la producción en los Estados Unidos, la sobreoferta en el mercado internacional y la nueva tecnología. Entre más barato el precio de la energía, pues la economía se va a afectar, va a ser impactada de una manera positiva. ¿Por qué? Porque el cliente tiene más dinero para gastar. La pregunta es hasta dónde y hasta cuándo continuarán descendiendo los precios del combustible. Muchos empresarios son optimistas y piensan que el precio pudiera bordear los $2.50 al final del año. Una noticia que no es buena para todo el mundo. Eso va a ocasionar que Venezuela va a tener menos ingresos y entonces la crisis se va a acentuar mucho más. El presidente Santos volvió a defender la presencia de temibles jefes de las FARC en el proceso de paz. La alternativa es 20 o 30 años más de guerra, de lo que estamos viviendo, de víctimas, de sufrimiento, de muerte. Entonces sí, son sapos muy grandes que uno se tiene que tragar, pero esa es la forma de llegar a la paz. Precisamente esta noche en Dos Puntos con Rodrigo Pardo, el proceso de paz entre el gobierno Santos y las FARC desde el punto de vista de excombatientes que hoy participan en la política. 2 puntos después de la última emisión de Noticias RCN. ¿Qué significa la llegada a La Habana de esta nueva delegación de las FARC? Bueno, en mi opinión el proceso va avanzando relativamente bien, más despacio de lo que quisiéramos, con más ruido en el escenario nacional del que sería conveniente, pero va avanzando dentro de marcos razonables. La guerrilla ha ido aceptando cosas factibles, estando dentro del Estado de Derecho. Cuando una guerrilla está en una actitud de esa naturaleza, yo pienso que finalmente quiere llegar hasta firmar el acuerdo. El proceso no ha avanzado, en nuestra opinión, de manera significativa. Revisando los documentos uno no encuentra que las FARC en sus planteamientos esenciales
haya hecho concesiones, como se hace en toda negociación. Bueno, Rodrigo, pues yo realmente sí creo que este ha sido un paso muy importante, porque se está convocando a quien hay que convocar, que son a los guerreros, a los que están al otro lado de la orilla, dando los combates, enfrentándose. Ahora estamos en los puntos en el que son las FARC las que hacen las concesiones al gobierno y a la sociedad, en justicia, en dejación de armas, en no disparar, en el cese de hostilidades, y por eso yo creo que llevaron ya cerca del 70% de la dirigencia máxima de las FARC, porque tienen que tomar esas decisiones, son las más dolorosas para ellos, son las más fuertes, es enfrentarse a las víctimas. En Rusia, donde todos los carros tienen cámaras, estas no dejan de captar hechos insólitos. Miren esto. Se observa cuando el asfalto se traga a un camión que mezcla cemento. Los testigos aseguran que ya había un hueco en esa vía y que el peso de la mezcladora hizo que finalmente la calle cediera. Las dificultades de un conductor en un parqueadero se convirtieron en una secuencia cómica en China. Este hombre intentó en más de 10 oportunidades retirar el vehículo, pero en cada ocasión chocó el carro vecino. Cuando logró esta difícil misión, el hombre escapó del lugar. La policía lo busca para enseñarle a manejar. Miren esta otra imagen. Alerta por la actividad del volcán de la Isla Mayor en Hawái. La lava corre por una amplia región en la que varios habitantes han tenido que dejar sus casas. La mancha alcanzó un cementerio y una calle principal. Impactante fenómeno natural. Muy bien, sigan con nosotros, tenemos muchas más noticias. Espera los videos de las tenebrosas bandas de ladrones en el centro de Bogotá. Y la arepa boyacense, sensación en el Festival Gastronómico Italiano. Ya regresamos. Cayó una temida banda de ladrones en el centro de Bogotá. Con videos como pruebas de sus aterradoras fechorías, un juez envió a la cárcel a los 16 capturados. Exclusivo RCN. Su forma de operación se amparaba en la confusión de un lugar visitado a diario por más de 1 millón de personas. Allí, una víctima en tierra solo ve esto. Pero en realidad, está cercada por la jauría de los chinches, fantasmas que en medio de la multitud solo son delatados por el análisis minucioso de los videos. Este parece un robo al azar. Realmente es una operación de hurto callejero estructurada. En el punto de operación están apostadas 11 personas. Hay 2 menores de edad, 2 mujeres indispensables para la red y 7 hombres, entre ellos Luis Peralta, alias El Peruano, Jimmy García, alias Payaso, y Edgar Acosta, Gafas. Solo se dedican a esperar hasta que una víctima, sin que ellos hagan algún tipo de esfuerzo, cae en sus dominios. Se enteran de ella porque ha sido señalada por una cómplice, Albaluz Díaz, la India. El peruano y 2 atracadores más se acercan tanto y con tal desparpajo que el hombre se percata de lo sucedido y cubre su cadena. Sin embargo, su suerte está echada porque, aunque no le han quitado nada, el robo ya se inició. Esta otra mujer simula detener una buseta. Allí se encuentra con la India. Según las autoridades, ellas vigilan que no cruce ningún policía. Atrás hay otra mujer que al parecer tiene relación con los asaltantes. La víctima, de camisa a rayas, está rodeada por el peruano, los 2 menores de edad y alias Payaso. De inmediato empieza una corta persecución. El menor de edad increíblemente es el primero en sacar el arma. El transeúnte intenta huir. 8 personas lo siguen. Se escabulla entre los vendedores ambulantes, pero es inevitable. En 12 segundos, con armas blancas, lo intimidan y lo despojan de su cadena.
El robo se realiza a plena luz del día frente a los vendedores ambulantes y los peatones. En la mitad de la escena, una madre intenta proteger a su bebé mientras los chinches huyen. En la zona, tan solo queda una de las mujeres y el menor de edad. Tan solo 10 minutos después, Payaso, ahora con camisa a cuadros, regresa a la escena. Lo acompaña a una mujer, la misma que antes simulaba de tener una buceta. En un instante, se lleva un botín, mientras que ella se interpone con disimulo entre la víctima y el asaltante. Lo curioso es que tan solo unos minutos después, y con el descaro de ni siquiera quitarse la prenda con la que robó, aparece Payaso otra vez, pero ahora contando lo que parece su parte del robo. Los seguimientos del grupo Contratraco de la SIJIN, conocidos en exclusiva por Noticias RCN, lograron demostrar que la de los Chinches era una banda organizada, dedicada al hurto calificado que tenía 2 cabezas, una de ellas, Miguel Vargas, alias El Chinche. En este video está en compañía de 3 hombres, entre ellos un joven de 17 años al que le dicen Chiqui, usado para evadir a las autoridades por su condición de menor de edad. Aunque solo parece un grupo, acá realmente hay 2 células preparadas para robar. En la parte superior de la pantalla aparece un adulto mayor con una bolsa en la mano y una billetera abultada en su bolsillo derecho. La India, con solo una señal, les avisa a todos. Payaso es el primero en intentarlo, incluso impide que su compañero y Chiqui hagan un lance. Cuando la víctima se percata de lo que sucede, está cercada por 7 hombres. Se devuelve para evadirlos, y mientras tanto el Chinche, con descaro, intenta el robo. El hombre que se defiende para no dejarse robar increpa a uno de los asaltantes. En ese mismo momento, Payaso y Chiqui lo intentan por tercera vez en menos de 20 segundos. Para ver lo que sucede realmente en este mismo punto casi al mismo tiempo, es necesario ver el video de nuevo, pero esta vez fijándose en el detalle en la parte superior izquierda. Mientras que 6 hombres intentan robar por tercera vez al adulto mayor, el hombre que fue golpeado inicialmente es alentado por su cómplice, la India. En su camino ha caído otra víctima. Sin dudarlo, camina hacia este hombre que lleva un gorro en la cabeza, con puñal en mano, y en un rápido movimiento se lleva una cadena. La otra cabeza de la red y uno de los hombres más temidos en la calle es Javier Rivera Álvarez, alias El Indio. Lo acompañan Jesús Martínez, conocido como El Viejo. Están a punto de actuar de una manera letal. El Viejo identifica a una víctima, da aviso a su jefe y a un tercer hombre. Mientras persiguen a su objetivo, el Indio saca el arma de un lugar poco convencional, sus glúteos. En 5 segundos se abalanzan sobre la víctima que se resiste, la intimidan con la navaja. Al forcejeo se suma el Viejo y finalmente logran su cometido, mientras escapan en medio de los buses de la carrera 10ª. Esos robos estaban firmados por la banda de Los Chinches, que siempre por una cadena o unos pesos llevaban la vida de su víctima hasta el límite. Hoy, 16 delincuentes están tras las rejas. Bueno, y ante la contundencia de estos videos, de estas evidencias, 15 de los delincuentes detenidos aceptaron cargos y podrían enfrentar una pena de al menos 12 años de cárcel. Para una banda que delinquía con este tipo de sevicia, el grupo Contratraco de la SIJIN creó una unidad especializada conformada por 30 efectivos dedicados exclusivamente al hurto callejero y especialmente a los chinches. Tras identificarlos en los videos, infiltraron hombres en la organización y se acercaron tanto que lograron pasar inadvertidos en las calles del centro de Bogotá. Se estableció que en las mañanas se reunían en el sector de La Mariposa y desde allí iniciaban su operación. Con el aporte de un fiscal especializado que por primera vez se asigna al delito de hurto callejero, se lograron 16 órdenes de captura. El fin de semana se lanzó en el centro de la capital un operativo silencioso y exitoso. Por los delitos de hurto calificado, agravado y concierto para delinquir. Así toda la organización lentamente quedó reducida y apenas amparada en la protección de sacos y chaquetas para ocultar su delito. Ya en la audiencia solo atinaron a negar lo que se les endilgaba. Cuando a Fernando Acosta le preguntaron por su profesión, respondió esto.
Yo me desempeño como impulsador en la carrera 12 con carrera 11. Ese supuesto impulsador es alias El Chivo, y es este mismo individuo que en las calles no perdona. Pese a que inicialmente todos lo negaron, ante la contundencia de los videos, 15 delincuentes terminaron por aceptar su responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir y hurto agravado. Su pena podría estar cercana a los 9 años de prisión. Hace pocas horas se emitieron 4 órdenes de captura más para otros colaboradores de la banda. Los 16 detenidos serán recluidos en cárceles del país en un golpe sin precedentes para un delito que atenta contra la tranquilidad de la ciudad. En Irán no hay bares ni discotecas, pero muchos restaurantes forman parte de la cotidianidad de Teherán. Ofrecen platos exquisitos en medio de una moderna decoración. Informe especial de nuestra corresponsal en Irán, Catalina Gómez. Aquellos años en que la vida social en esta república islámica se hacía exclusivamente dentro de las casas y en que las mujeres mostraban una cara desoladora en la calle con gabardinas largas y pañuelos oscuros, ha ido cambiando en Teherán, donde hombres, pero especialmente un gran sector de las mujeres, cada día es más aficionado a hacer su vida social en el exterior. Gran parte de la responsabilidad de este nuevo estilo que se vive en Teherán, especialmente de la manera como se visten las mujeres en algunas partes de la ciudad, tiene que ver con el auge de los cafés y de los restaurantes como este, que significan mucho más que un lugar para ir a comer. El punto es que en Teherán no hay bares ni discotecas, solo restaurantes. El gusto por hacer una mayor vida en la calle trajo a su vez el auge de los diseñadores locales, como lo deja claro Amir Hussein, que hasta su regreso a Irán trabajaba con el británico Alexander McQueen, que reconoce que esta nueva forma de vivir la ciudad también creó una nueva dinámica en la manera como se quieren proyectar las mujeres, que hace ya tiempo perdieron el miedo a mostrar su belleza. Hace tiempo que desde un gran sector de la sociedad se hace un llamado para que el estilo de vida del país se adapte cada vez más a una nueva sociedad más moderna. Un informe de Catalina Gómez Ángel para RCN desde Teherán. Y en Turín, en Italia, Colombia es país invitado a la feria Tierra Madre, dedicada a los alimentos naturales y menos procesados. Los europeos están encantados con la arepa boyacense, cómo no, si es deliciosa. Informe de nuestra corresponsal Mari Villalobos. Cuajada, huevo, mantequilla. Desde hace 70 años hace arepas boyacenses. Es una autoridad culinaria. Por ello fue invitada a Turín, Italia, para que preparara sus arepas prehispánicas. Estas arepas las hago de la edad de 7 años. Mis padres me enseñaron a hacer las arepas. Tenía miedo de viajar desde su tierra, Garagoa, en Boyacá, hasta Italia, porque no sabe leer. Mi madre no me puso a estudiar, que eso era para mandarle la carta a los novios. Es un menú con ingredientes naturales, como pide el movimiento gastronómico italiano Tierra Madre. Gracias a doña Ernestina, los italianos saborearon despacito la cultura del maíz. Yo quiero la arepita. Desde Turín, Mari Villalobos, Noticias RCN. ¡Qué delicia! Muy bien, hasta aquí la emisión central de Noticias RCN por nuestra tele. Es tu hora, es nuestra hora. Feliz noche para todos.